en la replicación del virus. ¿De qué forma? La célula, bien van a ser producidos por la célula infectada por el virus o bien también por las células dendríticas plasmocitoides, que van a producir dos tipos, ¿no? De interferón tipo 1, el interferón tipo 1 alfa y el interferón tipo 1 beta, que van a hacer que se produzcan, por ejemplo, en este caso, podemos ver que, que va a aumentar la proteína quinasa, que va a hacer que por acción de la actividad, ya, primero se va, ya, primero aquí tenemos al ARN bicatenario del virus, que va a hacer sí, que se, que se codifique el gen de la proteína quinasa, de modo que esto va a interferir en la síntesis de proteínas víricas, puesto que va a haber una interferencia en lo que concierne a la transcripción y a la traducción, de modo que no se van a sintetizar las proteínas víricas. O si no, también este mismo ARN bicatenario del virus va a hacer que la 2.5 oligoasintetasa degrade el ARN vírico. En sí, lo que van a hacer es que, por ejemplo, una célula se infecta, este interferón va a actuar sobre una célula, o sea, de forma parácrina, ¿no? Sobre una célula que se encuentra cerca de la misma o inclusive sobre la misma célula. De modo que no se va a, por una parte podemos ver que no se sintetizan las proteínas víricas, o que si ya se han sintetizado, o que si ya ha entrado a la célula, se va a degradar el ARN vírico. No solo tenemos esto también, sino también tenemos otro tipo de métodos, como por ejemplo el hecho de que la célula que va a ser infectada por un virus va a ser más sensible hacia los productos proapoptóticos que se van a encontrar a nivel extracelular. Y de ese modo no se va a impedir la infección vírica, ¿no? Esto hasta que este mecanismo va a funcionar, ¿no? De la inmunidad innata hasta que la inmunidad adaptativa, que como sabemos va a tardar más o menos entre 5 a 7 días, que los linfocitos T maduren, en este caso los citolíticos, y se dirijan contra estas células infectadas por virus y las destruyan. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy extenso. Aquí continúa hasta las 9 nomás haremos. Continuaríamos mañana. A ver, una exposición más, yo creo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Lo vamos a hacer un poco más rápido, doctora. A ver, ¿pueden seguir presentando, por favor? Tampoco rápido, sino que se entienda, pues, ¿ya? Ay. Bien, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Ahora vamos a continuar hablando con lo que es la inmunidad adquirida, la cual también vamos a llamarla como adaptativa, específica o artificial. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hacer como, bueno, vamos a hablar de los principales objetivos o las generalidades, o un resumen en general, lo cual nos va a decir que esta inmunidad se va a activar cuando la inmunidad natural va a ser superada. Entonces, esta inmunidad propiamente se le vamos a decir adquirida por este medio, ¿no? Porque va a ser adquirida por las experiencias o lo que van a ser el contacto con, ya sean con agentes patógenos a lo largo de la vida. Así también como las vacunas. Va a tener dos características principales, las cuales van a ser la especificidad y la memoria. Recordemos esto porque lo vamos a volver a mencionar más adelante. Ahora, bibliografía también nos dice que la inmunidad adquirida va a reconocer lo que es los epítopos, los microbianos, ¿no? Los cuales van a utilizar dos células principales en esta inmunidad, las cuales van a ser los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Tanto vamos a separar esa su función, lo que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Bien. Estas para esto nos dice que va a requerirse la organización de los genes, ¿no? Durante la vida de las personas. Además, se van a desarrollar después de lo que es esto en contacto o después de una invasión microbiana, ¿no? Ahora, estos nos dice que van a proteger al organismo de las exposiciones posteriores. Es por ello mismo que recordamos una de sus características, lo cual es la memoria, gracias a los linfocitos B, ¿no? O para lo que van a hacer también a una exposición posterior a un contacto primario. Ahora, entonces vamos a decir que la inmunidad adaptativa, bueno, va a ser la base de la inmunidad inducida por vacunas, ¿no? Como lo dice mismo.
Siguiente, por favor. Ya, entonces es como, vemos este esquema, ¿no? Ya hemos hablado de la inmunidad innata, ahora que vemos la inmunidad adaptativa. Del mismo modo, estas, de acuerdo a su origen, nos va a decir, bueno, se van a dividir, ¿no? Ya sea en naturales o adaptativas, y de acuerdo a su función las vamos a dividir nosotros como son una inmunidad activa o pasiva. Así la inmunidad natural vamos a dividir, por ejemplo, ya sea también en una inmunidad pasiva o activa, como es la maternal o por contacto con una infección. Así una artificial también vamos a ver una, ya que sea pasiva por la transferencia de anticuerpos o activa con las inmunizaciones, ¿no? Como las vacunas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, cuando hablamos nosotros de los tipos de inmunidad, una pasiva y una pasiva nos va a ver cuando el individuo requiere, ¿no? O esto va a ser con una transferencia de lo que puede ser con suero, los linfocitos de otro individuo ya inmunizado, ¿no? Por ejemplo, esa va a ser una transferencia adaptativa, ¿no? En el receptor que va a ser de esta transferencia ya va a ser inmune, entonces al contacto lo que va a tener el nuevo, podemos decir que va a tener este antígeno sin haberse expuesto, ¿no? Lo que va a ser al antígeno patógeno. Entonces, podemos decir que este es un método práctico de conferir la resistencia con rapidez sin tener que ponernos en contacto o que se desarrolle lo que va a ser una reacción inmunitaria activa. Podemos encontrar podemos mencionar como ejemplos, por ejemplo, la transferencia de los anticuerpos maternales, ¿no? A través de la placenta, o también como la inmunización contra las toxinas. Cuando hablamos ahora de lo que es la activa, esta reacción surge del resultado de la exposición a un antígeno que ya puede ser naturalmente o artificialmente. Ahora, en esta nos dice que el rol de un individuo inmunizado va a presentar un rol muy importante con respecto a esta respuesta. Vamos a encontrar entonces los linfocitos que van a estar en contacto con el antígeno, a los cuales vamos a denominar los linfocitos vírgenes. Por lo contrario, si ya han sido expuestos o han tenido el contacto con estos, vamos a llamarlos entonces, que estos linfocitos ya van a tener esta inmunidad, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí, como vemos en el gráfico, ¿no? En una inmunidad activa, entonces, a la presencia de un antígeno o microbiano ya presente en una vacuna o una infección, lo cual va a desarrollar una infección ya en contacto con la persona o con el individuo, lo cual nos va a llevar a un cuadro posterior, ¿no? A una recuperación, el cual ya va a contener lo que nos dice esta inmunidad. En cuanto a una inmunidad pasiva, en contenido con, por ejemplo, estos anticuerpos en el suero, ya estas van a ser procedentes, ¿no? De sujetos inmunes, ¿no? Los cuales en la transferencia a otro individuo se va a ocasionar esta infección, lo cual también ya va a tener, una recuperación con una inmunidad ya propiamente sin estar en contacto con el agente. Siguiente, por favor. Ya, entonces mencionemos otra vez lo que hemos ya estas características, ¿no? Lo que es principalmente estas dos, lo que ya mencionamos, la especificidad y la de memoria. Cuando vamos a hablar de especificidad, cuando nos dice que se va a referir lo que es a porque va a tener la capacidad de diferenciar las diferentes sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener los receptores también ya mencioné, los receptores celulares, los cuales nos van a dar la capacidad de reconocer y al mismo reaccionar, ¿no? Lo que son, al contacto de diversas sustancias, ¿no? Que sean extrañas para la célula. Además, nos dicen que van a tener esta capacidad de distinguir por su misma especificidad, ¿no? De las diferentes moléculas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de memoria, esta va a ser referida, nos dice, a la capacidad de responder con más fuerza a una exposición posterior a que este organismo. Por ejemplo, acá vamos a mencionar lo que es las enfermedades, el sarampión o la difteria, nos indica que a posterior van a inducir una inmunidad ya de por vida. Ahora, cuando hablamos nosotros de la memoria inmunitaria, esto se debe a que la exposición de un antígeno genera células de memoria específicas, ¿no? Frente al antígeno durante toda la vida. Siguiente, por favor.
Además de estas características, vamos a encontrar otras más, siendo ya las más importantes las dos antes mencionadas. Estas otras características, de acuerdo a su significado funcional, pueden ser la diversidad, la expansión clonal, la especialización, la contención y homeostasis, y la que es una que es la autotolerancia, ¿no? Lo que va a ser la reactividad a lo propio, ¿no? A la no reactividad a la propia célula. Entonces, cuando hablamos de la diversidad, nos dice que esta va a ser cuando el sistema inmunológico va a estar ya capacitada, lo que es para responder a una gran variedad de antígenos por los mismos receptores específicos que vamos a, o la amplia variedad de receptores específicos que va a contener, ¿no? El sistema inmunológico. Ahora, en la expansión clonal nos dice que esta va a aumentar, por ejemplo, cuando hablamos de los linfocitos T, ¿no? Cuando una se activa, va a aumentar lo que es la proliferación para que se active el otro linfocito. Entonces, estos nos dice que al mismo modo, ¿no? Estos, al ser activados, van a poder o ser capaces de controlar ya ante la invasión de agentes patógenos, ¿no? Ahora, en la especialización, estas van a generar, nos dice, que son respuestas óptimas para la defensa contra esta variedad de agentes, ¿no? Infecciosos. Ahora, cuando hablamos de contención y homeostasis, ¿por qué vamos a decir? Porque el sistema inmunitario, la adaptativa, va a tener esta capacidad de recuperar una respuesta de modo que pueda volver, por ejemplo, la alteración, ¿no? Si sabemos que una infección ya es una alteración de esta homeostasis, al realizar estos procesos, la célula va a tener esta capacidad de formar lo que son los antígenos con los que se pueda eliminar para luego volver a este cuadro, ¿no? Ahora, cuando nos dice que tiene la autotolerancia, es que estas células no van a impedir, lo que dice, impide el daño, lo que es el hospedero, durante la escala, durante esta cascada de reacciones, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a hablar lo que es también de acuerdo a la clasificación o los tipos de este sistema inmunológico, lo que de acuerdo a la intervención de sus componentes, ya sea una inmunidad humoral o una inmunidad celular. ¿Cuándo va a ser una inmunidad humoral? Es cuando, recordemos que un objeto principal es que es el principal mecanismo de defensa contra microbios extracelulares y sus toxinas. Ahora, estas van a estar mediadas por las células principales lo van a ser los linfocitos B, los cuales nos dice que van a tener 3 funciones, que van a ser reconocer los antígenos microbianos, los agentes patógenos, van a neutralizarlos, ¿no? Y del mismo modo van a marcar a los microbios para su eliminación y lo mismo. Y esta va a crear lo que es en este tipo de células la memoria. Ahora, en la inmunidad celular, los actores principales van a ser los linfocitos T, los cuales van a intervenir en la eliminación de estos agentes, ¿no? Como virus o bacterias. Ahora, los linfocitos T también, vamos a recordar esto, que van a contribuir, nos dicen, en la erradicación de microbios extracelulares. Y esto por esta acumulación, o vamos a llamar el reclutamiento de leucocitos, ¿no? Los cuales van a destruir o van a intervenir en este proceso para la destrucción de estos patógenos, los cuales van a ser, ayudando a los linfocitos B. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, propiamente ya hablando, a posterior de lo que son una inmunidad humoral y una inmunidad celular, vamos a hablar de los componentes principales, entonces, que van a participar en la inmunidad humoral, van a ser 3, que los vamos a clasificar en los linfocitos, las células presentadoras de antígenos y las células efectoras. Los linfocitos vamos a tener los linfocitos B propiamente, como los linfocitos T, que son, ¿no?, los linfocitos helper, los citotóxicos, y los linfocitos T, los natural killer. Ahora, en las células presentadoras de antígeno vamos a presentar los que son los macrófagos, las células dendríticas y células de Langerhans. Y en las células efectoras tenemos propios acá como la TC, que fenotípicamente van a tener lo que es el CD8,
el TH1, que va a ser fenotípicamente el CD4, y el TH2, que estas son lo que son estrictamente, bueno, colaboradores, ¿no? Ayudantes, y los cuales van a ser, que van a activar lo que son a las células, a los linfocitos B y T. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de los linfocitos, siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces de los linfocitos T y los linfocitos B. Propiamente, siguiente, por favor. No. Son 2 diapositivas más atrás, por favor. Ya. Entonces, cuando hablamos propiamente de los linfocitos T y los linfocitos B, nos dice que los linfocitos T esta inmunidad adquirida van a tener esta capacidad de reconocer cuando están expuestos a cualquier agente, ¿no? Entonces, al menos esto cuando esté enfrente a una gran cantidad de antígenos extraños, pero vamos a recordar que estas no van a sintetizar anticuerpos. Es por ello que vamos a tener acá tres grandes grupos, los cuales vamos a decir los linfocitos T colaboradores propiamente, los linfocitos citotóxicos y los natural killer. En los linfocitos colaboradores vamos a tener los CD4. Estas que van a hacer, entonces, como ya hemos mencionado, van a activarse y esta activación va a hacer que llamen o vengan. Por eso le decimos la proliferación de más linfocitos T, los cuales van a ayudar a activar a los linfocitos B. En los linfocitos citotóxicos, los CD8, que su función principal van a ser las destrucciones de estas células infectadas y propiamente de las natural killer, es la apoptosis, ¿no? Que es, aunque tenemos que reconocer que estas son poco específicas y no tienen receptores específicos. En esta clasificación nos dice bibliografía que los linfocitos T, o la gran mayoría de los seres humanos, así como la gran mayoría de los mamíferos, en un 94, un 96%, van a presentar estos receptores de antígeno, el alfa y el beta, ¿no? Y solamente un porcentaje mínimo que tienen la otra variedad. Estas moléculas ya accesorias, ¿no? Como el CD4 y los citotóxicos, y su distribución propia en los linfocitos TH1, TH2, los citotóxicos y los reguladores. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y ya para terminar esta parte y dar pase a mis compañeras que van a describir propiamente la función de cada uno en las... vamos a hablar de los linfocitos B. La anterior, por favor. La anterior, por favor, compañera. O la función y la actividad propiamente de estas células van a ser ya descritas más específicamente en estas. Lo van a hacer mis siguientes compañeras, doctora. Gracias. Gracias. ¿Cuánto más demorarán en exponer? La siguiente ponente, por favor, si me puede decir, para suspender y continuar mañana. Algo de 20 minutos también, doctora. Ya. Entonces mañana yo creo que continuamos para que estemos un poco más tranquilos, más descansados, ¿ya? Mañana, Eduardo, ¿a qué hora sería? ¿A las 7?
Doctora, justamente eso para mañana también tenemos, ¿cómo se llama? Una pequeña práctica hasta, si mal no me acuerdo, a las 7 de lo que es realidad nacional. Eso lo estoy consultando ahorita con la delegada. Ese curso es un curso básico, creo, realidad nacional, Sí, doctora. y todos los días hacen clases de ese curso. No, tenemos el día martes y el día miércoles, solo que los miércoles a veces hace clase de forma síncrona o hace de forma asíncrona. Mm, entonces mañana a las 7, ¿está bien? Yo creo que sí, normal a las 7. El grupo también dispone normal tiempo a ese momento, asumo. Entonces, creo que sí, a las 7 sí podría ser, Sí, doctora. porque tienen que entender bien y recordar básicamente el curso que ya han llevado, ¿no? Porque ya se llevó inmunidad, inmunología. Entonces, mañana continuamos más descansados, ¿sí? Listo, doctora, entonces, Y para hasta mañana a mañana las con 7. todos los chicos. Ok, doctora, hasta luego. Hasta luego.